Considera el siguiente problema. En esta figura tenemos un circuito con un switch que se cierra en t igual a 0, donde tenemos tres ramas. Una malla con una fuente de 10 volts y una resistencia de 2 ohms. Una malla con una fuente de 24 volts y una resistencia de 6 ohms, donde está el switch entre medio. Y otra rama con una inductancia de 2 Henry y una resistencia de 3 ohms. Y nosotros se nos pide calcular la corriente y la energía almacenada en el inductor en el instante t igual a 0 menos, o sea, justo antes de la conexión del switch, y en el instante t tendiendo a infinito. Es mucho después de la conexión del switch. Y además se dice que este switch ha estado abierto durante mucho tiempo y en t igual a 0 se cierra. A continuación resolveremos este problema. De partida, justo antes de la conexión del switch, vamos a tener esta figura que se muestra acá. Una única malla con la fuente 10 volts, la resistencia de 2 ohms, la resistencia de 3 ohms y la inductancia transformada en cortocircuito. Sucede que antes que el switch se cierre, el circuito lleva funcionando durante mucho tiempo, por lo tanto a esa altura ya la inductancia va a actuar como cortocircuito, dando por resultado este circuito equivalente. ¿Cómo se resuelve esto? Ley de voltaje de Kirchhoff. Tenemos que esta es la corriente I, va a propagarse de esta forma, por lo tanto, vemos ahí las polaridades de las resistencias. La inductancia tiene voltaje 0 porque actúa como corto. Y vamos a tener esta malla que la vamos a recorrer a favor del reloj de esta forma. Y vamos a hacer ley de voltaje de Kirchhoff en la malla A. Por esta ley, vamos viendo. Partimos en la fuente 2 ohms que la estamos recorriendo de más a menos, por lo tanto nos va a quedar menos 2 ohms por la corriente I. La fuente de 10 volts la estamos recorriendo de menos a más, por lo tanto va a ser más 10 volts. Y tenemos la resistencia de 3 ohms que también la estamos recorriendo de más a menos, por lo tanto va a ser menos 3 ohms por I igual a 0. De aquí tenemos que despejar I. Nos va a quedar que, si resolvemos esto, va a ser 10 volts igual a 2 más 3, 5 ohms por I, de donde la corriente I va a ser 10 volts partido en 5 ohms, 2 amperes. Entonces tenemos que la corriente a través de la inductancia va a ser 2 amperes. Y con esto podemos calcular la energía almacenada en la inductancia. En este caso va a ser 1/2 de la inductancia por la corriente al cuadrado. Esto sería 1/2 por la inductancia, que es 2 Henry, por la corriente, que es 2 amperes al cuadrado. Análisis de unidades aparte. ¿Qué es Henry por ampere al cuadrado? Henry es volt por segundo partido en ampere, por ampere al cuadrado. Se simplifica un ampere. Entonces nos va a quedar volt por segundo por ampere. Volt es joule partido en coulomb por segundo. Y el ampere, que es coulomb partido en segundo. Se van los coulombs, se van los segundos, y esto nos va a quedar joules. Es decir, todo esto, Henry por ampere al cuadrado, va a ser joule, unidad de energía. Se van a simplificar los dos, y nos va a quedar esto, finalmente, 4 joules. Y con esto tendríamos resuelto el problema para justo antes de la conexión del switch. Ahora, ¿qué va a pasar mucho después de la conexión del switch? T teniendo infinito. Ahora va a aparecer esta rama con la fuente 24 volts y la resistencia de 6 ohms. Como pasó mucho tiempo después de la conexión, la inductancia nuevamente va a actuar como un cortocircuito. Y lo que vamos a tener acá es una red que, para poder calcularla, requiere usar ley de corriente y ley de voltaje de Kirchhoff. Y eso es lo que vamos a tener que hacer acá. Partamos. Tenemos que esta es la corriente I. Vamos a suponer que la corriente I2 es esta, que la corriente I1 es esta. Al hacer esas las corrientes, esto va a ser más menos, y si esta es la corriente, más menos, escogiendo las polaridades de la resistencia. Acuérdense, la corriente entra por el más y sale por el menos de las resistencias, lo mismo para I2 e I1, y luego escogemos una malla A y una malla B. Por otra parte,
vamos a hacer análisis acá en esta rama A, donde vamos a tener la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I. En consecuencia nos van a quedar las siguientes ecuaciones. Por LCK en el nodo A, vamos a tener de que la corriente I1 más la corriente I2 va a ser igual a la corriente I, que es lo que vamos a necesitar calcular. Por LBK en la malla A, esta vamos a llamar la ecuación 1, la de las corrientes, sería menos 2 ohms por la corriente I1 más 10 volts. La resistencia la estamos recorriendo de más a menos, la fuente de menos a más. Vamos a recorrer de más a menos la fuente de 24 volts. Y de menos a más la resistencia 6 ohms, por lo tanto esto nos va a quedar más 6 por I2 igual a 0. Agrupando los términos, esto nos va a quedar 6I2 menos 14 menos 2 veces I1 igual a 0. O 6I2 menos 2 veces I1 igual 14. Y si multiplicamos por un medio nos va a quedar 3 veces I2 menos I1 igual a 7. Y con eso tenemos la segunda ecuación. Y vamos a hacer el LBK en el nodo B aquí arriba. ¿Qué sería? Menos 6 veces I2 más 24. Y recorremos de más a menos la resistencia 3, que sería, que nos daría un voltaje menos 3I, igual a 0. Entonces, al reducirlo esto nos va a quedar, al ordenarlo 6I2 menos 3 por I, o más 3 por I, quiero decir, igual 24, y dividiendo o multiplicando por un tercio nos va a quedar 2 por I2 más I igual a 8. Esa sería la ecuación 3. Con estas tres ecuaciones deberíamos poder armar un sistema para calcular la corriente I. Tenemos el sistema formado por esas tres ecuaciones. Ahora hay que calcular I. ¿Cómo operamos? Primero, reemplazando la ecuación 1 en la 3, donde vamos a tener 2 por I2 más I, que sabemos que es I1 más I2, igual a 8. Entonces esto nos va a quedar 2I2 más 1I2, que sería 3I2, más I1, igual a 8. Y esto nos llevaría a una ecuación 4. Entonces podemos armar un sistema entre la ecuación 2 y la 4. Nos va a quedar aquí 3I2 menos I1 igual a 7, y 3I2 más I1 igual a 8. Sumamos las dos ecuaciones, restamos los I1 y nos va a quedar 6I2 igual 7 más 8, 15, de donde la corriente 2 va a ser 15 sextos de ampere, que sería 5 medios de amperes o 2,5 amperes. Tenemos I2, ahora hay que calcular I1. I1 la podemos sacar teniendo I2, la podemos sacar de la ecuación 4, de esta. Entonces podemos decir que I1 es igual a 8 menos 3 veces I2, que sería 8 menos 3 por 2,5 amperes. O sea, 8 menos 3 por 2,5, que es 7,5 amperes, nos va a dar esto 0,5 amperes. Con esto ya tenemos la corriente I1. Y la I, por lo tanto, queda fácil, que es I1 más I2. I1 es 0,5 y la I2 es 2,5 amperes. Esto nos va a llevar que la corriente I, que es la corriente que pasa por la inductancia, va a ser de 3 amperes. Y con ello estamos dados para calcular la energía almacenada. La energía almacenada va a ser 1 medio por L por I al cuadrado, que sería 1 medio por la inductancia de 2 Henry por 3 amperes al cuadrado. Sabemos que Henry por ampere al cuadrado es joules, por lo tanto nos va a quedar
con esos dos simplificados, 3 al cuadrado 9, por lo tanto la energía almacenada va a ser 9 joules. Y con esto damos por resuelto el problema.